Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse nuevamente a estas webinars del tema de empleabilidad. Gracias por acompañarnos en una tarde bastante fría. Bueno, por lo menos aquí en casa bastante fría. Espero que ustedes estén en mejores condiciones y en un mejor clima. Vamos a comenzar como siempre muy puntuales. Dejaremos que la gente que se está incorporando lo vaya haciendo y quienes ya estamos aquí conectados, nos vamos a arrancar de manera inmediata porque este tema tiene mucha información y a mi juicio es muy probable que surjan muchas dudas porque creo que esa es una de las principales preguntas que me hace la gente cuando trabajo temas de empleabilidad. Entonces, pues nos vamos a arrancar. Espero que de verdad lo disfruten, que sea una hora y fracción de conocimientos, de experiencia, sobre todo de aprendizaje práctico, porque recuerden que lo importante es que esto nos lo llevemos a lo práctico, a nuestro currículum y incluso a nuestro LinkedIn, porque recuerden que el currículum y el LinkedIn van de la mano, ¿no? Uno probablemente me abre las puertas de un reclutador que está buscando alguna posición en LinkedIn, pero el currículum, al final de cuentas, es lo que termino por enviarle al reclutador y es lo que suele determinar también el que yo avance en función del contenido. Entonces, adelante, vamos a comenzar. Voy a minimizar esto. Recuerden, por favor, que estas webinars son para ustedes. Entonces, siéntanse en toda la libertad de participar y hacer preguntas. Vamos a arrancarnos con este tema de tu CV, responsabilidades, tareas o funciones que ve un reclutador. Y pues nos arrancamos para quienes es la primera vez que se conectan, porque siempre me da gusto ver gente nueva, caras nuevas, bienvenidos. Soy Leticia Moyo, para quienes quieren saber más de mí, búsquenme por favor en LinkedIn como Leticia Moyo, en YouTube quien quiera ver los videos, estoy como Leti Moyo, y en las redes sociales, Facebook e Instagram me encuentran como Synergy Consulting. Entonces búsquenme por favor para que tengan mayor información de quién soy, qué hago, a qué me dedico, a qué me he dedicado los últimos 20 años y ustedes van a descubrir mi amplia experiencia en temas de reclutamiento, selección de personal, recursos humanos principalmente y como consultor en los últimos años. Como en cada webinar siempre les pregunto lo mismo, si hablamos de el tema de currículum, ¿qué voy a poner? Recuerden que para mí la empleabilidad tiene estos tres grandes pilares. En esta ocasión, nuevamente les pregunto, ¿qué pilar vamos a trabajar, chicos? Si pensamos que vamos a trabajar temas de objetivos, tareas, ¿con cuál pilar hoy vamos a impactar? Pues comunicación verbal y no verbal, porque obviamente es el currículum que vamos a mandar y de un poquito de soft skills y experiencia, ¿no? Mucho, Moy. Qué gusto me da saludarte, querido Moy. Igualmente. Gracias. Vamos a trabajar mucho de la parte de experiencia y toda la parte de competencias y soft skills, por supuesto, porque en un currículum tenemos que trabajar estos temas que son importantísimos y que por ahí lo vamos a platicar. Entonces, sí vamos a trabajar los dos pilares, el tema de comunicación verbal, el tema de comunicación no verbal también, porque una cosa es lo que escribo y otra cosa es cómo lo escribo, ¿ok? Y por supuesto, insisto, en los currículums, toda esta parte de las áreas o cómo distribuir un currículum, por supuesto, vamos a trabajar el tema de la experiencia y las competencias, claro que sí. Ahora bien, yo hace rato les comentaba que una de las preguntas que siempre me hace la gente y que yo creo, y por favor, díganmelo ustedes, ¿quién no se ha preguntado esto? ¿Cómo redacto mi currículum? Yo, quienes me han hecho el favor de seguirme, me han escuchado decir en algunas otras webinars que para mí el que ustedes trabajen su currículum es como describir su autobiografía y la webinar anterior me atreví a decir que el currículum era como una ficha técnica de un coche cuando lo vamos a ir a comprar, ¿no?
¿Quién de ustedes no se ha hecho esta pregunta o estas preguntas? Y incluso muchas otras preguntas más. ¿Cómo redacto mi currículum? ¿Cómo? Leti, fíjate Mande que usted. esta es una buena pregunta, Leti, porque prácticamente no estamos preparados en algunos casos para esto, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿de qué forma puedo yo poner para que el reclutador o alguien jale y sea atractivo, ¿no? En este caso. Acuérdate una cosa, Wilber. Tu currículum, insisto, es tu ficha técnica. Es lo que te vende. Tú eres de ventas, Wilber. Ya te ubiqué, ¿no? Sí. Tú eres de Sí, ventas. Es lo que te vende. Es tu ficha técnica. Entonces, es súper importante que se hagan estas preguntas. ¿Qué incluyo? ¿Qué es lo que quiere ver un reclutador? Que esa es mucho la visión que yo les comparto a ustedes, mi experiencia como reclutadora, mi experiencia hoy como headhunter. Más allá de lo que diga un documento, lo que diga LinkedIn, lo que diga OCC o lo que digan consultores, yo les comparto lo que ve un reclutador, lo que busca un reclutador, en qué se fija un reclutador. Entonces, volviendo al tema, es importantísimo que ustedes se hagan estas preguntas. ¿Cómo lo redacto? ¿Cuál es la mejor manera de redactar un currículum? ¿Qué quiere ver un reclutador? Uno de los grandes errores, y lo dije la semana pasada de los candidatos, es escribir un currículum comunicándoselo para sí mismo. Esto es, yo escribo en función de lo que creo que los otros quieren ver. Pero muy pocas veces un candidato se pregunta si verdaderamente lo que yo tengo en mi currículum es lo que un reclutador desea y necesita ver. Y no es un tema de contentillo del reclutador. El reclutador no pueden perder ustedes de vista que tiene un objetivo: atraer al talento para su organización o para su cliente, en caso de gente que trabajamos como consultores. Tenemos ese objetivo. Queremos invertir el menos tiempo posible y queremos encontrar en todos los currículums lo que yo necesito del perfil. En ese sentido, es importante que ustedes redacten su currículum en función de lo que el mercado pida, en función no solo de lo que ustedes han hecho. Muchos me han escuchado decir que nunca se tiene que mandar el mismo currículum a todas las posiciones. Ese es otro grave error de los candidatos. Yo, con la gente de coaching, con las que trabajo, perdón, chicos, ¿me ayudan con el micrófono? Y la gente que va a acompañarme en el curso de la próxima semana, el 25, ustedes me van a escuchar ahí decirlo mucho. Puedes tener un currículum de 30 páginas. No importa. Ese es tu currículum maestro. Tú siempre vas a matizar, adaptar tu currículum a cada vacante. Ese es el éxito. Por eso muchas veces no nos llaman, porque tenemos un solo currículum para todas las empresas, para todos los giros, para quien me lo pida. No es así. No solo hay que tener cuidado en cómo lo redacto. Si incluyo tareas, si incluyo éxito, si incluyo proyectos, si incluyo una descripción de mí, si incluyo un objetivo, si incluyo competencias, si incluyo en dónde estudié la primaria, la secundaria, el kinder, la preparatoria y la universidad. Hay muchas secciones del currículum que no tienen caso incluir y lo hemos platicado en otras webinars. Entonces, creo que todos nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo redacto? No sabemos redactar, pero no sabemos redactar porque no nos conocemos. Y muy pocas veces realmente nos preguntamos cuáles han sido los éxitos o cuáles han sido las tareas o las funciones exitosas de que he tenido o que he efectuado en los empleos anteriores. No estamos habituados a cuestionarnos en qué me diferencia estas actividades del resto. Pensamos que si yo describo mi perfil de puestos que tenía en la posición anterior, con eso yo ya hice mi currículum. Y ese es un grave error.
Y vamos a ir viendo por qué y cuáles son las diferencias de esta información. Me gustaría preguntarles, y si alguien quiere participar, se lo voy a agradecer. ¿Cómo han redactado su CV? ¿Tienen alguna metodología para hacerlo? ¿Les ha sido fácil o difícil? Y sobre todo, ¿a qué se han enfrentado a la hora de actualizar, redactar, trabajar un currículum? ¿Alguien que quiera participar? Los escucho. Sí, Leti, mira, normalmente a un principio pues entramos nosotros a lo que son las páginas de ya sea Boomerang o OCC y obviamente estas páginas nos van dando pues prácticamente los parámetros que nosotros podamos llenar y luego ves que hay una parte donde dice editar, entonces te imprime la hoja. Entonces eso es lo que en mi caso pues la verdad he hecho. A lo mejor me faltan más cosas como tú dices. Fíjate, me preocupa todavía más, porque tú incluso lo que me estás diciendo, y yo sé que todo el mundo a mí me dice, oye, ¿no tienes un machote? ¿No tienes como estos formatos modernos que hay ahora de currículum? Sí, tengo como 15, te los puedo compartir. Pero es como ser lo mismo. ¿Sí me explico? Yo lo mencionaba en una webinar anterior. Una cantidad muy pequeña de gente realmente se identifica con su currículum. Realmente siente que lo que dice ahí lo describe. Generalmente lo que hacemos es agarrar una plantilla de estas, cambiamos los datos, se acabó. Y entonces pareciera ser que muchos decimos casi lo mismo, ¿no? En las mismas secciones. Pero además este tipo de plantillas no siempre me permite ponerle mi toque o explayarme en un tema que a mi juicio es crítico. Por ejemplo, si yo recibí un reconocimiento internacional, si yo hice una certificación muy particular, muy especializada, si yo lideré, propuse, administré un proyecto que se aplicó a nivel internacional, eso, las plantillas ya no me dan como mucha libertad para poder seguir expresándome, ¿me explico? Ese es un grave, yo no quiero decir error, pero no los diferencia, chicos. Y son plantillas muy escuetas, muy escuetas. ¿Bonitas? Sí, pero ya lo dije la semana pasada. Si a mí me preguntan, y yo estoy segura que muchos de mis compañeros, si a mí me preguntan, ¿qué quieres ver en un currículum? No me importa el diseño. Dame carnita, dame contenido. Si tu diseño está bonito, con colores bonitos, fine for you. No es lo que a mí me importa. ¿Ok? ¿Tienen una metodología? Evidentemente no, como Wilber me lo menciona, ¿no? Lo hacemos en función de estas plantillas. La pregunta ¿es fácil o es difícil? ¿Quién quiere participar? ¿Es fácil o es difícil? ¿Alguien que quiera opinar? No es sencillo, Leti. No, no es sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Porque tienes que ir adaptándote a la empresa a la que le vas a enviar tu currículum. Tienes que ir moldeándolo. Digo, yo me acuerdo que hacía los currículums en máquina de escribir, ¿verdad? Los primeros que hice, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya tienes plantillas y tienes metodologías y tienes muchas cosas, pero aún así tienes que ir moldeando tu currículum de acuerdo al perfil que está buscando la empresa. Tienes que poner esas palabras claves para que sean efectivamente lo que la empresa busca y que no diga, no sea lo que tú quieres ver, sino lo que ellos quieren ver. Exactamente. Javier, tú y yo hemos trabajado mucho y te pregunto, ¿a qué te has enfrentado a la hora de actualizar tu currículum para una empresa diferente? Bueno, pues hacer una introspección de qué he hecho, qué trabajo, qué logros tengo, cómo los tengo que identificar o ligar a la vacante a la que voy a aplicar. Entonces, tengo que ir viendo todo eso, ¿no? Como dices tú, a veces metemos mucha paja a los currículums y terminan por
por quitar espacio o o quitar palabras claves que deberíamos de poner, ¿no? Entonces sí me he enfrentado a esas cosas, ¿no? A veces te duele decir, híjole, tengo que poner este empleo porque me gusta y quiero que todo el mundo sepa que yo trabajé aquí. Pues sí, pero no aporta nada de valor para la posición a la que estoy buscando. A lo mejor para otras sí, ¿no? Pero para esta, pues no. O probablemente, y voy contigo, gracias Javier, voy contigo Nora, o probablemente esta empresa de la que me siento muy orgullosa fue hace 20 años. ¿Sí me explico? Lo que se hacía hace 20 años seguramente ya cambió. Seguramente las funciones son otras. Yo ya crecí, yo ya tengo otras responsabilidades. ¿Como para qué utilizo ese espacio en el currículum haciendo una descripción de lo que hice en esa empresa hace 20 años? Hay que ser muy conscientes del término espacio en el currículum. Nora, te escuchamos. Gracias, Leti. Y justo mi comentario va a eso, ¿no? En el entendido que es cierto, coaches y headhunters como tú que se fijan realmente en la carnita, en el valor más que en la parte bonita, está como muy dividido, ¿no? O sea, tenemos como de los extremos, o sea, gente que realmente se enfoca en buscar el talento a través de lo que la persona logra o las personas logramos comunicar en nuestro currículum. Y tenemos el otro extremo, que también son los muchachitos, que es súper rápido y si lo ven bonito, pues sí. Entonces creo que por ahí dijeron algo muy interesante, el tema de las palabras clave, que justo ese es como sería el primer filtro para poder brincar las ATS, ¿no? Esa es una. La otra, creo yo que nadie nos ha enseñado, a lo mejor podemos llegar a tener identificados los logros, sí, pero no los sabemos comunicar de manera eficiente y eficaz dentro de un documento que debe de ser aprovechado. Cada espacio debe de ser aprovechado así al 100%, porque a veces volvemos muchos, y hablo por mí, que volvemos a caer como en el posible hábito de que estás escribiendo el logro, pero ya lo quieres adornar de más, y entonces te estás comiendo espacio que hace que tu documento inclusive a la vista se vea muy espeso y muy pesado. Entonces, creo que la parte también de comunicación efectiva dentro de un documento es súper valioso y nadie nos lo enseña. Correcto, es correcto. Yo quiero hacer solo una acotación. Es correcto lo que tú estás diciendo. Tenemos ya diferentes generaciones haciendo headhunting o haciendo reclutamiento. Eso es totalmente cierto. El diseño y lo bonito no está peleado con el contenido. Para nada. Si yo veo, además de contenido, un currículum lindo, está padrísimo. No van peleados, chicos. ¿Sí me explico? De entrada, sí, yo puedo ver un currículum lindo, pero no por eso los voy a pasar. El reclutador tiene un objetivo: llevar gente que haga fit con el puesto y con la organización. El diseño no te lo va a garantizar y eso lo sabe el reclutador. Todo reclutador, aunque sea los 7 famosos segundos, pero va a revisar esas palabras claves. Va a decir, este está lindo, se esmeró, tiene buen gusto, es bueno, escribió muy bien, pero el contenido al final a todos los reclutadores o al líder de la vacante es lo que le va a importar. ¿Sí me expliqué? No va peleado uno de la otra. Es verdad lo que Nora dice. Tenemos diferentes generaciones hoy por hoy y ya está trabajando, ojo con lo que estoy diciendo. Antes del dolor de cabeza para muchos, la verdad es que para mí ha sido muy padre trabajar con millennials, pero acuérdense que hoy ya los millennials ya son viejos. Perdón. Hoy la generación Z es la que está entrando a trabajar a las organizaciones. Entonces son varias generaciones. Al final, la carne es lo que importa. Jesús, qué gusto saludarte. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Leti, fíjate que el tema del currículum
En algunos casos, bueno, es que aquí creo que hay muchas aristas en todo esto, ¿no? Algunas personas de pronto hace mucho tiempo que no buscamos un trabajo, entonces estamos un poco como, se nos oxidó un poco esa parte de hacer un CV. Pero por otro lado, y te comento porque a mí en particular me ha sucedido, de pronto no quisiera uno sobrevenderse en el CV, de pronto a lo mejor está mal, ¿no? Uno no quisiera verse como el superstar, porque de pronto también hay currículums, porque me ha tocado estar del otro lado, que se ven muy cargados, como de un ego muy importante, ¿no? Entonces, sin embargo, es una mezcla difícil. ¿Cómo puedes tú exhibir ahí tus logros sin verte arrogante, ¿no? Entonces, es un tema que creo a veces puede ser complejo, ¿no? O sea, te estás vendiendo, no puedes ser tampoco alguien demasiado modesto, en mi punto. Pero a veces, inclusive por formato, porque las entrevistas te limitan el tiempo, porque la empresa te dice, mándame una hoja tu CV, y dices, pues una hoja no cabe en mi CV. Entonces uno empieza a obviar cosas y uno espera que durante la entrevista se pueda hablar, y a veces ni siquiera pasa eso, porque las entrevistas se dicen, tengo 45 minutos para entrevistar, y en 45 minutos, perdón, hay veces que no terminas de hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces es un gran reto, nos exige una gran capacidad de síntesis este tema. Yo creo que la clave es, como tú dices, poner las palabras clave, las palabras adecuadas que capten, que jalen la atención de la persona que lo está viendo. Y muchas veces nos cuesta trabajo hacer un CV para cada empresa. De hecho, yo cada CV lo titulo según el puesto en que estoy enfocándome, obviamente. Hay información general de pronto, pero de entrada con que tú pongas un título enfocado al puesto que estás aplicando, ya jaló, pienso, un poco la atención, porque ya estás personalizándolo hacia esa posición, vaya la redundancia. Entonces, obviamente esos talleres que hace, estas pláticas me parecen muy interesantes porque nos ayudan a pulir esa parte que estamos empeñados, obviamente, en hacerla bien. Y no termina ahí, ¿no? Es el primer paso, captar la atención del reclutador, porque de ahí sigue la llamada y de ahí sigue la entrevista. Y de ahí es una cantidad de filtros que, pues, que te encomiendas a todos los santos, ¿no? Desde la primera entrevista para que sigas avanzando. Pero bueno, creo que el primer paso sin duda es un buen CV. Un buen CV puede hacer la diferencia entre que te hagan la llamada y que no. Y lamentablemente hay mucha gente que no sabe vender sus habilidades en un CV. Y me incluyo, de pronto creo que obviamos cosas que ya en la charla, me pasó contigo platicando, van saliendo más cosas, ¿no? Que no están ahí. Entonces hasta nos has recomendado, oye, ¿por qué no pusiste esto? ¿Por qué no agregaste esto? Híjole, es cierto, no agregué esto porque pues no se me ocurrió, porque estaba yo tratando de ahorrar espacio en la hoja, ¿no? Y creo que es un error en el que caemos bastantes personas que estamos en la búsqueda de empleo, ¿no? Sí, ¿sabes qué pienso? Y me encanta tu comentario, que el problema sí es que de repente no, a lo mejor nos hace falta, quiero pensar, esta capacidad de análisis y síntesis. Pero hay un tema adicional, chicos, que de verdad lo he comprobado con toda la gente que he tenido la oportunidad de trabajar y además estas partes de empleabilidad y además como reclutador. No nos conocemos. No nos tomamos el tiempo para decir, a ver, ¿cuáles son mis éxitos? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles fueron mis funciones? ¿Cuáles fueron mis actividades? ¿Qué logré? ¿Quién soy? No tenemos mucho este hábito de autocuestionarnos y preguntarnos y rankear cuáles son mis 3 primeros éxitos. Y más allá, Jesús, y me gusta esta parte de no me quiero ver petulante, por favor, sé petulante. En tu currículum sé petulante. Véndete. Es tu venta. Véndanse. Sin mentir. Ojo con lo que estoy diciendo. Quienes me conocen, aquí hay gente que me conoce de muchos años, siempre he dicho lo mismo. Nunca mientan. En un currículum y en ninguna entrevista y en ningún lado, porque la mentira cuesta y cuesta mucho. El mundo farmacéutico, el mundo de automóviles, el mundo de alimentos, el mundo de tecnología de información, el mundo de cualquier industria es pequeña, aunque parezca grande. Nunca mientan, pero sí véndanse.
Pero antes de venderse, van a dejar de verse petulantes, Jesús, cuando puedas escribir de manera correcta tu éxito. ¿Por qué va a ser petulante decir que yo logré esto? Si me permiten, esas son falsas creencias. Véndanse, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo es un tema que da para mucho? Y podríamos pasarnos aquí horas y horas y horas hablando. Ya vimos, entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque no nos conocemos. Porque no sabemos cuáles fueron mis éxitos verdaderamente. No sabemos cómo escribir mis funciones. No sabemos si poner tareas, si poner funciones, sin poner éxitos. No sé cómo plasmar en un documento de 1 o 2 hojas máxima todo lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera profesional. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque no estoy acostumbrado a hablar de mí. ¿Y cómo lo puedo saber como reclutador? Porque eso ocurre en una entrevista. En una entrevista al final como reclutador les preguntamos por ustedes y también hay preguntas difíciles. Entonces lo difícil no es redactar, lo difícil es hablar de ustedes. Hay preguntas difíciles, sí, y vamos a hablar de ese tema este mes. Y todas las preguntas que ustedes consideran que son difíciles tienen que ver con ustedes. Luego entonces es difícil porque no me conozco y no sé cómo estructurar una respuesta contundente que me venda. Así tenga que hablar de un error, de un proyecto no logrado, de una mala decisión o del por qué salí de la empresa. No sé cómo hacerlo. Me da temor hacerlo. Y entonces me enredo. Eso ocurre en la entrevista y en el currículum. ¿Vale? ¿Por qué? Insisto, porque no tengo clara mi historia. Y ya lo mencioné hace un momento. Entonces, aquí las preguntas que yo les hago para redactar antes un currículum son las siguientes. Chicos, ¿verdaderamente se conocen? ¿Saben qué necesita hoy la industria a la cual ustedes se estén postulando? Y en función de eso, ¿saben qué le pueden ofrecer a esa industria? Conocen su propuesta de valor y por favor no me digan que su propuesta de valor es irles a resolver los problemas que las empresas tienen, porque eso sí es petulante. Eso sí es muy agresivo. Y a la gente, a los líderes que yo he visto que reciben ese tipo de respuestas, no les gusta. Porque es algo así como decir, yo que vengo de la calle y conozco más tu problemática interna, por lo tanto, puedo más que tú. Cuidado con lo que decimos y con lo que ponemos. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿En qué soy muy bueno y cómo esto lo puedo poner a la disposición de las organizaciones? ¿Lo conocemos? ¿Nos preguntamos cuál es la propuesta de valor? Cuando yo hago la pregunta a los candidatos, cuando hago role play en estos procesos de coaching o cuando hago entrevistas, yo les pregunto, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Por qué tú eres el candidato ideal para esta posición? Y el 90% o más de la gente me dicen, porque tengo la experiencia en el puesto. ¿Sabes cuántos tengo con esas dos respuestas ahí? Muchos. No me dices nada nuevo. Saber es un tema de aprendizaje. Alguien un día me dijo, prefiero gente que no sepa pero que quiera. Entonces el saber no es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? No se vale contestar porque sé y porque tengo experiencia en el puesto. Fine, 50 como tú. No me estás diciendo nada. ¿Suena fuerte lo que estoy diciendo? Sí, lo sé, pero así es. Si ustedes quieren ser el candidato, tendrían que diferenciarse. Y diferenciarse implica hacer una respuesta o dar una respuesta diferente. ¿Cuáles han sido las funciones o proyectos que se efectuaron en los empleos anteriores? No nos lo preguntamos. No lo tenemos como muy claro, no nos ponemos a escribirlo para después de escribirlo darle prioridad o darle importancia. No es lo mismo generar un reporte que planear un proyecto. No es lo mismo.
¿Qué voy a poner? Generación del reporte de costos. En cambio, si yo pongo que yo administraba las cuentas de la empresa o que yo garantizaba algún resultado determinado, eso es diferente. ¿Me explico? También estamos acostumbrados, y por favor, lo acaban de mencionar, sean petulantes en esa parte. Encuentren sus éxitos, identifíquenlos, ténganlos presentes, pero tampoco se vayan al éxito de la primaria o del kinder, por favor. Muchas veces los candidatos en una entrevista me hablan que fueron reconocidos como el empleado bla, bla, bla hace 15 años. Hablen de preferencia de los últimos 5 años. Hay que también ser muy claros en cuáles son los cursos que voy a poner en mi currículum. No me sirve el curso de macramé, chicos, por favor. No me sirve. No me sirven cursos que no sean necesarios para la función para la cual estoy participando. No me sirve. Voy a poner certificaciones relevantes, sí. Voy a poner certificaciones y cursos que tengan que ver con la posición, sí. Pero hay que definirlos. Hay que tenerlos muy bien establecidos antes de ponerme a redactar mi currículum. Yo les mencioné en la sesión anterior que no hay un currículum perfecto. Todos los currículums son diferentes y todos los currículums pueden tener más información que otra. No queremos perfección. De hecho, en recursos humanos hay una frase que utilizamos mucho, que es el papel aguanta todo. Nosotros sabemos que todos los currículums tienen detalles. Por eso insisto, lo que la gente de recursos humanos busca es la carne. Dame las palabras claves. Dame los éxitos. No quiero saber que administraste las cuentas bancarias. Quiero saber que las manejaste perfectamente bien y que garantizaste el flujo de efectivo al 100%. Que jamás te faltó dinero para pagar la nómina. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Sí? Sí se ve la gran diferencia y ahorita lo vamos a ir platicando. Definitivo, cada sección que contiene un CV, y que eso sería un tema para otra webinar porque es mucha información, los currículums tienen secciones. ¿Cada sección es importante? Por supuesto que sí. ¿Cada sección tiene un objetivo? Por supuesto que sí. Cada sección necesita atención de su parte. Desde sus datos personales. Ustedes no tienen idea. Es más, ¿cuántas veces en LinkedIn están buscando empleo y no ponen su teléfono? No saben cuántas veces me ha tocado eso. Lo mismo ocurre con el currículum. He recibido currículums sin teléfono de contacto. Perdón, no tengo tiempo. No te voy a buscar. Con cosas tan simples como esas. ¿Qué voy a poner en esta parte de los datos personales? Pongo mi dirección, no lo hagan. Pongo mi edad, no lo hagan. Pongo mi estado civil, no lo hagan. Pongan correo electrónico y teléfono. Entonces, vean cómo cada sección tiene una razón de ser y tiene una importancia. La sección principal, que es donde los reclutadores nos vamos inmediatamente, antes de revisar su profesión, antes de revisar sus cursos, antes de revisar dónde viven y cómo se llaman, generalmente el reclutador se va a la sección donde hablan de la experiencia laboral. Por eso es que yo les digo a mucha gente que el reclutador escanea el documento. El reclutador hace esto, chicos. Dependiendo del currículum. Hay currículums cronológicos, hay diferentes tipos, cronológico, inverso, hay diferentes tipos de currículums. Pero el reclutador, la primera sección que investiga es la sección de la experiencia. La sección donde ustedes me van a hablar de lo que hicieron. Si esto me gusta, entonces valido otras cosas, como puede ser, a lo mejor si la formación académica es importante, si tiene alguna certificación o alguna maestría. Pero ¿para qué me sirve leer su objetivo profesional?
¿Para qué me sirve leer todo esto si a lo mejor en función ya no hicieron fit? Es ahí donde hay que poner mucha atención, en la parte de el cargo. Un currículum está formado, o podemos formarlo, de 3 elementos principalmente. Y yo me atrevería a decir incluso que 4. Un currículum se dice que puede tener o contener tareas. Vamos a ver qué tan recomendable es. Funciones y responsabilidades. Y yo incluyo éxitos. Éxitos. Si a mí me preguntan, Leti, ¿cuál es o cuáles de estas 4 tengo que incluir? Depende. Depende. Y vamos a ver por qué. Si yo tengo una posición operativa, voy a trabajar tareas, muy probablemente, porque la posición es operativa. Yo ejecuto tareas. Pero si yo tengo una posición de gerencia, si yo tengo una posición de dirección, lo que yo no quiero ver son tareas. Lo que yo quiero ver son responsabilidades y luego entonces éxitos. Pero las funciones están formadas de tareas y las responsabilidades es el conjunto de las otras 2. Y ahorita vamos a ir revisando. ¿Sí? Perdón, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Existe entonces una diferencia significativa entre lo que es una tarea, lo que es una función y lo que son las responsabilidades. No son lo mismo, chicos. Son completamente diferentes y en muchos casos tiene que ver con el nivel organizacional que yo tenga, con las responsabilidades y el impacto que yo haya tenido hacia el negocio. Si, insisto, si yo soy un director, si yo soy un gerente, yo no hablo de tareas. Yo hablo de retos, yo hablo de responsabilidades y de éxitos. Entonces, va a depender de muchos factores. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de las diferencias. No me puedo meter, chicos, de manera muy profunda a cada una de ellas porque entonces nos llevaríamos 3 horas en este webinar. Vamos a ver algunas características de estas y de qué y cómo se forman cada una de ellas, ¿ok? Si comienzo con la palabra tareas, quiero que ustedes vean que la palabra tarea, etimológicamente hablando, significa trabajo que había que realizar en poco tiempo. Significa que es algo que yo tengo que trabajar en un tiempo específico. Por lo tanto, es una función, es algo que tengo que hacer de manera operativa, de manera muy puntual. Luego, entonces, vayan viéndolo. Si yo tengo tareas en mi currículum, lo que yo estoy proyectando es que soy o tengo una posición operativa y no estratégica. Entonces, me estoy comunicando de manera errónea desde mi currículum. Yo quiero ver un gerente, yo quiero ver un director estratégico. Y me dice cosas como liberar las órdenes de compra, firmar tal cosa. Eso es una tarea que lo puede hacer la secretaria, que lo puede hacer un auxiliar, que lo puede hacer alguien más operativo. Pero yo no puedo describir un currículum en función de tareas. Por ejemplo, si pienso en una persona de recursos humanos, revisar un currículum, hacer un reporte, elaborar un contrato, subir información a la base de datos. No es lo mismo subir información que administrar información. Las palabras tienen poder, mucho poder. Y tenemos que tener muy claro cuáles son los adjetivos o cuáles son los verbos dependiendo del nivel organizacional que yo tengo. Entonces, es muy importante que yo pueda utilizar las palabras y los adjetivos correctos para describir esa función. Insisto, no es lo mismo decir subir información a administrar información, garantizar los resultados. Son cosas completamente diferentes. El impacto es diferente.
Luego, entonces, las tareas son actividades que se pueden delegar a otras personas. O, fíjense bien, que solo sumando varias tareas relacionadas se alcanza un objetivo. Entonces, realmente comenzamos a ver que los objetivos son el conjunto de tareas que tienen que ver con una función. Y vamos a ver un ejemplo de esto. A una persona de recursos humanos o de reclutamiento que ponga revisar un currículum, no es un objetivo, es una tarea. Porque no me está diciendo que además, después de esto o unido a esto, hace una preselección de candidatos. Entonces, tenemos que ir sumando la actividad, la tarea, con otras tareas mucho más estratégicas. Aquí que podemos poner análisis de información versus las competencias del cargo o del puesto. Esto ya es diferente. No es lo mismo decir, recibo los currículums, reviso los currículums, a decir, analizo los currículums para determinar la compatibilidad con el negocio y con las competencias requeridas por el puesto. Eso es otra cosa. Ya requiere otra habilidad. La tarea sería entonces, reviso el currículum. ¿Sí está clara esa gran diferencia? Las funciones ya es la sumatoria de la tarea, incluyéndole palabras de más elaboración, que me demandan una mayor impacto al negocio, quiero llamarle así. Entonces, ojo con lo que ustedes están escribiendo. ¿Qué es una función entonces? Debemos entender que una función es un conjunto, como lo mencioné, de tareas que pertenecen a una misma área. ¿Qué significa? Que pertenecen a un mismo grupo de tareas. ¿Sí me explico? Y que permitirán al final del camino encontrar o alcanzar un objetivo determinado. Insisto, por ejemplo, reclutar y seleccionar o contratar al personal o elaborar la nómina de la empresa. Todas estas funciones son de la misma área. Y si yo quiero dejar de trabajar como tarea y elaborar una función para mi currículum, tendría que unirlas y tendría que describirlas, uniendo estas tareas. Solo así se forma una función. Entonces, para que ustedes aprendan a hacer un currículum, tienen que ponerse a redactar primero una serie de tareas y luego estas tareas unirlas e ir formando una función para luego entonces formar un objetivo. Vean cómo se hace primero la tarea, la función y terminamos en objetivos. Y insisto, yo me voy más allá y yo hablo de éxitos. Entonces, como podemos ver, la función es muy probable que de repente nos cueste un poquito de trabajo entenderlas. Es normal. Es normal. Lo importante que yo quiero que ustedes vean es cómo la función se va conjugando o se va formando a través de ciertas actividades y ciertas tareas. Una función, nuevamente, si tomo el ejemplo de un reclutador, sería llevar a cabo el proceso de atraer candidatos mediante la publicación de las vacantes en los diferentes portales y asistiendo a las ferias de empleo que se realizan en la localidad. Ya no fue reclutar personal, ya no fue atraer talentos, es completo llevar a cabo el proceso de la atracción de candidatos a través de medios de reclutamiento. Esa es otra cosa. Y alguien de reclutamiento me puede poner en su currículum, reclutar, fine. Entrevistar, fine. Acudir a ferias de reclutamiento, fine. Entrevistar a los candidatos, son tareas. No me está diciendo nada diferente. ¿Sí se ve la diferencia, chicos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ok. Ahora bien, ¿no? Ok. Una responsabilidad es el fin.
Es la razón por la cual ustedes ejecutaron la posición que tenían en la empresa anterior. Es para qué los contrataron. Esa es la responsabilidad. Si a mí me preguntan, ¿qué quiere ver un reclutador? Esto. Quiero saber de qué fuiste responsable. Y más allá de por qué fuiste responsable, ¿cuánto éxito tuviste en esa responsabilidad? Y ojo con lo que voy a decir, lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso me obliga a pensar qué logré en esta responsabilidad. Y no solo poner, fui el responsable del presupuesto, fui el responsable de la administración de los sistemas, fui el responsable de garantizar el flujo de efectivo para la organización, fui la responsable de el cumplimiento de las cuotas de ventas. Y esta, híjole, esta me ha pasado mucho. Esta pregunta, ahí les va una pregunta y un ejemplo real. ¿Me puedes hablar sobre tus dos principales responsabilidades? Entrevista para alguien de ventas. Mis responsabilidades era atender a mis clientes y mi principal responsabilidad era lograr la cuota de ventas. ¿Cómo suena? Como responsabilidad, es lógico si yo me quedo hasta ahí. Ah, ok, palomazo. ¿Sí tiene experiencia en ventas? No. Como reclutador, el que tú me digas que tu responsabilidad fue vender, no me garantiza el resultado. No me garantiza incluso que tú hayas tenido una muy buena relación, acercamiento o una muy buena evaluación de satisfacción de tus clientes. No me garantiza el resultado. Entonces, no me puedo quedar solo con la responsabilidad. A la hora de redactar esta responsabilidad, tengo que tener una técnica que me ayude a describir esta responsabilidad con un KPI. Todo tiene que venir con un KPI. Eso es lo mejor. Y por ahí, y creo que está por aquí Moniquita, que en alguna ocasión, Moni, me hiciste el comentario. No sé si está Moni. Sí, Leti, acá estoy. Moni, te recuerdo mucho un día que me hiciste el comentario que un gerente en una entrevista te dijo que tu currículum le había parecido muy interesante porque justo tú habías redactado tus responsabilidades con KPI. ¿Es correcto esto? ¿Lo recuerdo bien? Sí, Leti, poniendo claramente, bueno, lo que se esperaba alcanzar y, bueno, el resultado conseguido. Exacto. Y a este gerente le hizo mucho sentido. Eso es lo que un gerente quiere ver. Eso es lo que un reclutador quiere ver, ¿ok? La responsabilidad, gracias Moni por compartir esto. La responsabilidad, luego entonces, podríamos decir que es el para qué. ¿Por qué es importante esta posición para la organización y cómo influye en el logro de los objetivos? Esa es la responsabilidad. Insisto, si a mí me preguntan qué tengo que poner en mi currículum, esto. ¿Cuál es la razón de ser de su puesto? ¿Para qué los contrataron? ¿Para qué estaban ustedes dentro de esta compañía? ¿Qué esperaba la compañía de ustedes? Y en función de eso, ¿qué obtuve yo de lo que la compañía esperaba de mí? Chicos, si a mí me preguntan, Leti, ¿eso es fácil? Sé que no. Y sé que es una actividad que incluso tendríamos que practicar y que probablemente no me va a salir a la primera. Pero sí sé y sí les puedo garantizar que ustedes van a proyectar algo muy diferente en su currículum. Muy diferente. Yo siempre les digo en coaching, no olvides que para ser hay que parecer. Si tú te quieres vender como un ejecutivo muy nice o un super ejecutivo o un director o un gerente o un coordinador, no importa el nivel, proyéctate, pero proyéctate adecuadamente. Entonces hay que practicar, hay que elaborar. Una responsabilidad le permite proyectar al reclutador el alcance de la posición. Pero más allá de eso, un currículum cuyas responsabilidades principales sí están plasmadas, a un reclutador le da la idea de sabe
cuál es la razón de ser de su posición y sobre todo, tiene claro cuál es el impacto de sus funciones al negocio. Y hace propias las tareas y las actividades y las toma como suyas al momento de describirla como una responsabilidad. Los vende de manera muy diferente. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de ¿para qué me contrataron? ¿Y para qué me vas a contratar? Por eso los currículums no pueden ser los mismos. Y yo insisto, no me importa si tengan un currículum de 30 hojas. Las responsabilidades las van a ir moviendo en función de lo que la empresa les pida, la empresa o la vacante. Nunca un currículum es el mismo, ¿ok? Un error en este sentido de responsabilidad es encontrar en la sección de la experiencia laboral una larga lista de tareas, una muy larga lista de actividades que efectuaron, pero que al final no me dice si el candidato fue bueno. No me dice si este candidato fue exitoso, porque solo describe, insisto, la tarea. Y eso no me garantiza absolutamente nada. Como yo les mencioné hace un momento, sí genera un valor agregado redactar los currículums de manera correcta. ¿Y qué es redactar un currículum de manera correcta? Es poner en evidencia la comprensión que tiene el candidato del impacto de su gestión en el éxito del negocio. Eso es describir una responsabilidad. Yo, ¿cómo impacté al negocio? También proyecta mucha claridad, como lo mencioné hace un momento, en la aportación del logro de los objetivos de la compañía. Y eso, insisto, al reclutador nos gusta ver. Esa es la carne que pedimos. Esto, el que yo no tenga que hablar para decirle, oye, pero, a ver, pero tú vendías, pero ¿cuánto lograste vender? ¿Pero cuál fue tu participación en el mercado? O sea, háblame de esto. No tengo tiempo, chicos. No es que el reclutador sea su enemigo. Su reclutador, y me han escuchado decirlo mucho, puede ser su mejor aliado si ustedes le dan carne. Su mejor aliado, porque a él le conviene cubrir su terna con candidatos potenciales. Y créanmelo, va a ser su aliado, pero denme carne. A eso me refiero con contenido. Ustedes podrán tener un currículum muy bonito, como lo mencionábamos al inicio de esta webinar, pero ¿de qué les sirve tener el mejor diseño? Es más, le pagaron a un diseñador, le pagaron a alguien para que les hiciera el mejor diseño del mejor currículum. ¿Y no me das contenido? No te voy a llamar, porque no me estás diciendo nada. En cambio, si me das un currículum limpio, con buena organización, bien redactado, y yo veo las palabras claves, y yo veo claramente tus responsabilidades, júralo, que en lo que menos me voy a fijar es si está bonito. Aquí hay un ejemplo, y lo voy a abrir un poquito más para que se vea. Fíjense, gerente de compras. No quiero leerlo todo para no llevarme mucho tiempo, pero vean cómo en esto es parte de un currículum. Gerente de compras, vean cómo están las responsabilidades y aquí como ejemplo estoy poniendo las funciones que podría generar o las funciones y las tareas que formaron esta responsabilidad. ¿Sí me explico? ¿En qué me voy a basar yo aquí? ¿Qué voy a poner en experiencia laboral? Esto. No es lo mismo decir comprar materia prima que garantizar el abastecimiento de la materia prima. Se lee diferente mucho. Emitir órdenes de compra no es lo mismo que decir para la producción de la empresa mediante la implementación de una adecuada planificación, procesos de negociación, compra y administración de los recursos. Eso es otra cosa. ¿Sí se ve la diferencia, chicos? ¿Sí logro transmitirles estas diferencias? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que poner? Mi recomendación es
Depende del nivel, por supuesto. Si yo soy tengo una posición operativa, me quedo con las tareas, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente una persona operativa, un asistente, un auxiliar, no va a garantizar. Esa es una función de un gerente. Si yo soy operativo, voy a poner las tareas y así conforme yo vaya subiendo el escalafón o el organigrama de la organización, yo voy modificando mi redacción en el currículum. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? El reclutador, nuevamente, tareas forman funciones. Lo que yo quiero ver es lo que las tareas y las funciones generan, que son las responsabilidades. Céntrense en responsabilidades y ahorita vamos a ver cómo podemos redactar responsabilidades. A la hora de redactar estas responsabilidades, por favor, tomen en cuenta los siguientes tips. Hay que identificar el fin de la última posición, del rol que tuve. ¿Para qué estuve en esa función? ¿Cuál era la razón de ser? Eso es lo primero que hay que identificar. Evita incluir una lista grande de tareas en el currículum. Si soy una persona operativa, lo podré hacer y no necesariamente tan grande. Pero si tengo otro nivel dentro de la organización, no lo hagan. Hay que redactar las responsabilidades en breves líneas, incluyendo el fin del cargo y las funciones que se realizaban, de manera muy coherente y muy hilada. ¿Qué significa? Que se entienda. Que sea coherente la redacción como lo vimos en el ejemplo anterior. Que haga lógica lo que me está diciendo. No mezclen responsabilidades de una función u otra. No los mezclen. ¿Ok? Que sea muy coherente y muy bien redactado. Hay que evitar colocar las tareas que se realizaban en la aportación, porque no me van a aportar mucho. Y dado también que las responsabilidades pueden incluir varias funciones, tampoco les recomiendo que se avienten un listado de 20 funciones o de 20 responsabilidades. ¿Me explico? No lo hagan. Yo creo que si redactamos muy bien una responsabilidad, si redactamos muy bien para qué nos contrataron, máximo, yo diría 5. Aquí dice 1 o 2. Yo diría máximo puedo redactar unas 5. 5, sobre todo en la última posición, que es lo que al reclutador más le interesa. El reclutador generalmente quiere ver lo último que hicimos. Céntrense y dependerá del tiempo de permanencia en esa empresa. ¿Ok? Fíjense lo que acabo de decir. Dependerá del tiempo de permanencia. Porque aquí puede haber personas que hayan durado más de 10 años en su última empresa. De ser así, ¿dónde voy a tener todo el foco o toda la atención? En esos últimos 10 años. Pero si a lo mejor duré 2 años en mi último empleo y 3 años en el anterior, ¿dónde voy a poner el foco? En las últimas 2 empresas. Y a lo mejor voy a poner un éxito en las otras y las voy a mencionar dependiendo. Si tengo 10 empresas, por favor, no pierdan espacio y tiempo. Céntrense en los últimos empleos, ¿ok? Yo les mencioné que más allá de hablar de responsabilidad, tareas, etcétera, el reclutador y todas las empresas, y hoy más que nunca, quieren ver los logros. Los logros, en realidad, es el centro del currículum. Es lo que verdaderamente hicieron con esas responsabilidades. Esa es la parte clave. Su importancia se basa en dar información al reclutador que verdaderamente aporte y que les permita ver el impacto que ustedes tuvieron para la empresa. Y destacar esos éxitos o esos logros que hayan sido recientes, pero que hayan pegado de manera directa a la empresa. Por ejemplo, Jesús, hace rato tú decías, no quiero hablar mucho de mis logros porque no quiero ser petulante, pero si el logro, Jesús, es lo que te puede vender más, imagínate tú si no vendes tus logros. Voy a vender esos logros, insisto, que hayan sido directos al logro de los objetivos organizacionales. Por ejemplo,
Ventas. Si yo crecí mi participación del mercado de un 20 a un 45%, ¿será importante? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Si pienso en un logro para finanzas, Javier, tú tienes muchos logros, yo los recuerdo. Tú le lograste ahorrar a una empresa millones de pesos. ¿Será importante mencionarlo? Pues ese es el principal, ¿no? O sea, es elemental poner ese como hasta arriba. Por supuesto. Estoy hablando de millones de pesos que tú lograste ahorrarle a un cliente a través de toda una estrategia, por supuesto. Entonces, vean cómo ustedes, y si pienso en un área de tecnología de información o de un área de marketing, por ejemplo, marketing, un logro podría ser que el lanzamiento del nuevo producto alcanzó tales indicadores de comerciales o fue reconocido como el mejor lanzamiento a nivel mundial. O mi programa que implementé, que yo desarrollé, que yo propuse, se implementó en todos los países de Latinoamérica y después se implementó a Europa. ¿Será un logro? Por supuesto que sí. Y esos son los que hay que poner. Hay que poner, por supuesto, KPIs, sí, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo describo el KPI de este logro? Hay un método que se llama META, que es un poquito al estar, un poquito, ¿ok? Que es medible, específico, tiempo de logro y el alcance. A eso se refiere la metodología META. Entonces, cuando ustedes describan este logro, procuren utilizar esta metodología. O el STAR también es muy buena. Cualquiera de ambas, cualquiera de estas dos les puede servir. No me voy a detener mucho en estos conceptos porque ustedes ya los manejan. La M, medible. Hay que indicar el valor, hay que cuantificar ese éxito. Esto lo hice en 2 meses, en una reducción de tiempo de tanto por ciento o de tantos meses. Logré una recuperación de la cartera de tantos millones de pesos. La cuota de ventas la sobrepasé a un 125%. Vean cómo estoy poniéndole el indicador. ¿Okay? Superé las ventas en el 2020, un 15% con respecto a la meta establecida. Aquí está el logro muy bien establecido. ¿Se dan cuenta? Específico, por favor, hay que describir, no se debe dejar, tiene que ser muy claro, que no haya ninguna duda, que el reclutador tenga muy claro lo que lograron y cómo lo lograron. Hay que poner exactamente qué pasó, qué hicimos, sin dar tanto detalle. Recuerden que tienen que ser muy específicos. Uno de los errores, no solo en el currículum, sino también en las entrevistas, es cuando el candidato no sabe ser específico. Y se fue y lo perdimos. Hay que aprender a poner lo que debemos de poner, ni más ni menos. Claro y preciso. Un ejemplo. Optimicé en un 10% los recursos financieros mediante una revisión y ajuste del presupuesto anual. ¿Está claro? ¿Está muy específico? Por supuesto que sí. Tipo de logro. Existen muchos tipos de logros. Por ejemplo, el alcance de una meta, el obtener un reconocimiento, puede ser el aportar algo que no estaba previsto y que generó, por supuesto, un impacto importante para el negocio. Entonces, ¿cómo lo voy a redactar? Dependiendo del tipo de logro. Si yo obtuve, por ejemplo, muchas empresas hacen el empleado del año, muchas empresas reconocen al vendedor del año, muchas empresas a la iniciativa, al ahorro, ¿no? Más importante. A la iniciativa que haya generado ahorros. Dependiendo del tipo de logro, es como lo voy a poder establecer, ¿ok? Aquí lo importante es que sí quede muy claro que haya sido, por ejemplo, recibí el reconocimiento, por ejemplo, ayer o hoy, no me acuerdo, alguien me dijo que había, fíjense,
ahorita me lo recordé. Después de estar platicando con esta persona ya algunos minutos, se acordó que había sido acreedor en 2 años o 2 veces a hagan de cuenta, la antorcha del año, que era como el reconocimiento, wow, wow, wow. Pero lo mencionó no como el principal logro, lo mencionó cuando yo comencé a escarbarle. Entonces, es importante que lo tenga claro y que además diga, tuve un reconocimiento, tuve esta aportación que se implementó en toda Latinoamérica. Ahí va. Aquí vemos un ejemplo. Recibí el premio como el mejor vendedor por superar un 25% de la venta en el segundo semestre del año 2020. ¿Está claro? Sí. ¿Lo entendemos todos? Sí. ¿Esto le va a dar más información al reclutador? Por supuesto. Y ojo con lo que estoy diciendo. Imagínense que un candidato pone, vendí el producto que fue asignado. Vender era mi función. Nada que ver. Nada que ver cuando yo veo un logro de este tipo. Obvio, y ojo con lo que voy a decir, yo he tenido clientes, no solo como headhunter, también como reclutadora, que a mí me decían, si hablo de ventas, Leti, tráeme a los campeones de ventas. Tráeme a esa gente que los últimos 3 o 5 años haya tenido ese reconocimiento. Eso, si me los traes, te pongo tu palomita, me decían, te pongo aquí tu estrellita. Entonces, mi reto era, pues ahora como enamoro y me traigo a esta gente, ¿no? Fíjense, no estaba dentro del perfil, pero esos clientes me decían, tráeme al mejor. Tráeme a aquellos que tengan estos reconocimientos. Entonces hay que ponerlos. Entonces hay que venderlos. Entonces hay que presumirlos. Hay que cacarearlos. El alcance es el impacto que alcanzó la acción sobre la tarea, sobre el departamento o hacia la empresa. Veamos algunos ejemplos. Posicionando de esta manera a la empresa como la de mayor ahorro para toda la región de LATAM, permitiendo con ello incrementar el market share del producto de 25 a 45%. A lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, aquí se extendió un poco más este logro, pero muy bien vale la pena mencionar que este logro tuvo un impacto directo en toda la región y que con eso se incrementó muy probablemente la región de un 25 a un 45%. ¿Esto qué implica para el negocio? Mucho dinero. ¿Cierto? Vean entonces cómo hay toda una técnica, hay toda una estrategia que ustedes tienen que establecer para redactar el currículum. No es solo sentarse y decir, a ver, pásame mi perfil de puestos, a ver, ¿qué hacía yo? No. Tenemos de verdad que pensar muy bien, que analizar muy bien todo lo que voy a poner y sobre todo, cómo lo voy a poner. Recuerden, por favor, que su currículum es la primera llave que les abre el éxito. Jesús decía, el primero es el currículum porque después esto que estoy poniendo en el currículum lo voy a tener que demostrar en la entrevista. Ojo con lo que ponen en el currículum porque a la hora de la hora hay que demostrarlo. Y peor, si viene un business case, si viene alguna evaluación mayor, evidentemente ustedes van a tener que demostrar todo lo que ustedes pusieron en el currículum. Por eso tienen que ser muy honestos en lo que ponen. No mientan, nunca mientan. Entonces, vean cómo no es nada más sentarme a redactar. No es nada más sentarme a describir lo que hice. Es verdaderamente sentarme a analizar qué hice, qué logré, cuáles fueron mis tareas, cuáles fueron mis éxitos, cuál alcance tuvo este éxito. Y eso lo tengo que traducir para que sea atractivo a la empresa que está buscando profesionales como yo. Por eso cuando a mí la gente llega y me dice, Leti, ¿no me llaman? Yo siempre, y no se trata de buscar el culpable ni decir, es que la culpa es tuya, mi amigo, pues como que es. No, se trata de encontrar dónde no me estoy comunicando de manera correcta,
porque todo esto tiene que ver con comunicación. Estoy comunicando lo que yo soy. Y yo insisto, el que no sepamos comunicarnos tiene que ver con una poca habilidad de autoanálisis, con una poca habilidad para conocernos. Y ojo, solamente me metí en esta webinar con una parte del currículum que es el establecimiento de responsabilidades y éxitos. Pero si me voy a cada parte que conforma un currículum, que si quieren lo podemos poner el próximo mes como otro tema, voy a tener más problemas cuando tenga que describir mis competencias. Y ahí sí el 95% de la gente patina. Porque si no tenemos claro cuáles son mis éxitos, mucho menos tengo claro cuáles son mis fortalezas y menos mis áreas de oportunidad. Entonces, es un tema importante donde de verdad yo les invito a que establezcan toda la estrategia, que analicen todo lo que están poniendo en su currículum, porque muy probablemente lo que ustedes están poniendo en su currículum se convierte en su peor enemigo. Lejos de atraer al empleador, podría ser que los estén alejando. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Yo, Leti. Hola, buenas tardes. Soy Sol. Hola, hola Sol. Una pregunta. ¿Con cuánta antigüedad tienes que meter la información? Por ejemplo, ahorita hablabas del premio. Yo gané un premio, pero eso fue hace 12 años. Yo te diría, céntrate en los últimos 5 años. A ver, dependerá de qué premio fue. Hay que ver el impacto. ¿Me explico? Si tú me dices, salvé de la quiebra a la empresa, espérame un segundo, o salvé y logré, no sé, algo que haya sido como muy, realmente de un impacto muy grande, que hoy por hoy esas consecuencias todavía, gracias a lo que hiciste, continúan. Quiero pensar, por ejemplo, alguien que haya descubierto la vacuna o del COVID, yo creo que van a pasar años para que diga yo trabajé en eso. ¿Me explico? Habría que ver el impacto que verdaderamente ese éxito tuvo para la empresa. Y si ese impacto hoy es vigente. Si no lo es, y te voy a decir por qué. Me voy a meter un poquito a la parte de desarrollo organizacional, que también por muchos años la manejé. En desarrollo organizacional, cuando hablamos del potencial de la gente para irla moviendo, yo utilizaba mucho la frase de que el éxito tiene que ser consistente para que pudiéramos hablar o pensar que un empleado tiene el talento para poder crecer dentro de una organización. Aquí me quiero centrar. Cuando yo hablo de un candidato con potencial, hablo de que ese candidato tuvo éxitos de manera consistente. Y cuando hablo de consistencia, no hablo de hace 10 años y después ya no hizo nada. ¿Me explico, Sol? Entonces, no tiene caso que lo menciones, insisto, si el impacto no sigue vigente. ¿Va? Porque te van a pedir consistencia. Y yo te preguntaré inmediatamente, ¿y en los últimos años cuáles han sido tus éxitos? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok. Tenemos que entender, para ir cerrando la sesión, que el currículum los vende. Habla de ustedes. Y tenemos que lograr que el currículum verdaderamente sea el elemento que los diferencie de los demás. Tenemos que lograr que dentro de esos 300, o incluso yo he tenido vacantes de 1000 candidatos, de 1000 currículums, tengo que lograr que verdaderamente, perdónenme chicos, pero se me cayó el cable de la computadora y ya me avisó que se me está acabando la pila. Tengo que lograr sobresalir de esos 1000 candidatos o 300, o no importa, los que sean. El currículum es la llave de mi primera puerta. Tenemos que ser claros, concretos y sumamente estratégicos. Repito, nunca mentir.
El currículum les va a ayudar y les va a abrir la puerta para la entrevista, lo que decía por ahí uno de nuestros participantes, pero nunca les va a garantizar la contratación. Después de trabajar en el currículum, ustedes se tienen que seguir preparando para enfrentar todo el resto del proceso. Deberán entonces prepararse para una función. Y como les mencioné la semana anterior, la función es la entrevista. Y estas son palabras mías que yo quiero cerrar esta webinar con estas palabras. Y las palabras son, un candidato siempre debe preparar su speech, igual que el actor prepara su función de teatro. Ambos son personajes que venden emociones y una historia. La historia es lo que ustedes redacten en su currículum. Y a través del currículum y a través de la entrevista, por supuesto que también podemos vender emociones. Y, insisto, aprendan a venderse. Aprendan a comunicar lo que verdaderamente les va a acercar a ese empleador. Yo los invito a que de verdad lo piensen, lo analicen y lo trabajen. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Voy a escribir mucho y voy a tachar mucho. Sí, cuando lo tengan, léanlo en voz alta. Y pregúntenle a alguien, oye, ¿suena lógico, coherente lo que estoy poniendo? Para que esto también a ustedes les ayude. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Ok. Yo quiero darles las gracias nuevamente por haberme acompañado a esta webinar. Chicos, para quienes me han preguntado por las dos webinars anteriores, tuve un accidente. Por alguna extraña razón, creo que mi memoria se saturó y no se salvó ninguna de las dos webinars de la semana pasada. Entonces, las voy a volver a grabar y las voy a tratar de subir este fin de semana para que estén completas, porque creo que son webinars que impactaron mucho. Entonces, a partir del sábado, domingo, ustedes van a poder encontrar las dos webinars anteriores en YouTube. Para quienes no tienen la dirección, en YouTube me encuentran como Leti Moyo y ahí estamos subiendo todas estas webinars. Ya limpié mi computadora, yo espero que esta sí se salve y hoy por la noche la pueda subir si la quieren compartir o si la quieren volver a ver. Les recuerdo sobre nuestros programas de coaching individual. Tenemos 3 modelos. Cada uno se adapta a las necesidades de ustedes para quienes quieran trabajar una estrategia de búsqueda de empleo. También les recuerdo, tengo solamente ya 3 lugares para el curso que vamos a arrancar de 16 horas sobre estos temas de empleabilidad. El curso arranca el día 25 y van a ser lunes, miércoles y viernes, 2 horas y media, donde vamos a ver este tema y muchos temas más. Creo que va a estar bastante completo. Los invito a que se inscriban. Tenemos 3 lugares más nada más y vamos a hacer una rifa para que a alguien le salga la beca gratis al 100%. Y les recuerdo que el mes que entra vamos a lanzar el programa virtual. ¿Cómo va a funcionar el programa virtual? Ustedes van a poder entrar a mi página de internet y van a poder ver las sesiones a la hora que ustedes quieran, en los horarios que ustedes quieran, van a estar pregrabadas. Entonces, los invito a que de verdad trabajen sus procesos de empleabilidad. ¿Cuáles son las webinars que tenemos pendientes para este mes? Tenemos 3. La próxima es la entrevista de trabajo, un momento crítico. Después tenemos la entrevista por competencias, cómo afrontarla. Y el 28 vamos a tener el tema de las preguntas difíciles en una entrevista de trabajo. Creo que los 3 temas pueden ser de gran interés para ustedes. Los invito a que me ayuden a compartir mis publicaciones cuando anuncio las webinars. Ayúdenme compartiendo o comentando para que esto pueda llegar a más gente. Ya vieron que esto es entrada libre, las webinars no tienen costo. Entonces, por favor, siéntanse en toda la libertad de invitar a gente, compartir estas webinars. Creo y mi intención es poderles ayudar en estos procesos de empleabilidad. Héctor, me preguntas cómo participar para la beca. Comparte la publicación que hice en LinkedIn, por favor. Compártela o comenta para que yo te inscriba. Ya tengo la listita y entre ellos va a haber
va a haber una beca. Vamos a rifarlas el próximo viernes, ¿ok? Háganme ese favor. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Ah, perdón. Recuerden, quienes no han subido su currículum, también los invito a hacerlo. Tenemos nuestra página, que es synergyconsulting.com.mx. Aquí nosotros estamos administrando los currículums para nuestros clientes cuando tenemos vacantes, ¿ok? Los invito a que la visiten y que suban su información. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo antes de cerrar esta sesión? Yo Leti, pues más que nada, créeme que nos ha servido muchísimo todo esto y agradecerte todo este apoyo porque pues en realidad siempre surgieron varias cositas que nos hacen falta. Qué bueno, me da mucho gusto volverte a saludar, Wilber. Gracias. Al contrario, mande usted. Mi comentario es sobre la página. Yo traté de subir hoy el currículum y ahí estuve batallando y luego ya terminé de subirlo y luego me sacó y ya no lo pude ver y me daba la opción de cargarlo otra vez. O sea que no sé qué pasó. Pues la página está así como que no está subiendo los archivos. Ok, por favor, ¿me puedes? ¿Tú fuiste la persona que me mandó el mensajito hoy? Hoy sí. Ok, sí, porque nada más recibí un mensaje de eso. Por favor, ¿te parece si mañana voy a ver con la persona que me administra que no tenga ningún problema la página? Porque nadie me lo había reportado, qué bueno que me lo reportaste tú, para pedirle a esta persona que me revise la página y garanticemos que no tenga ningún problema. ¿Ok? Perfecto, sí. Mi software mi fuerte es validación de software. Perdón, no te escucho. Discúlpame. Mi fuerte es validación de software y de volada identifico los detalles. Ok. Entonces, ¿tú crees que sea un tema? Si quieres, lo platicamos después para no detener al grupo, ¿vale? Gracias, sí. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mis datos de contacto, aquí lo tienen. Si en algo les puedo servir, estoy a sus órdenes. Agradezco mucho. Los espero el próximo jueves en otra webinar. Y por favor, si a alguien le interesa el curso, háganmelo saber a la brevedad. ¿Sí? Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Cuídense, por favor. Espero Gracias, verlos. Gracias, Leti, te lo agradezco. Gracias, Leti. Buenas noches. Gracias, Leti. Bye. Un abrazo a todos. Gracias.